Entre tú y yo ya no hay nada. Mira, no me hagas recordar. ¡Suéltame! No me vuelvas a tocar. Se acabó el chantaje, ¿me oíste? Consígueme mi dinero y punto. Además, a ver si te vas organizando, ¿eh? Que no se te vaya a olvidar que Jorge anda por ahí suelto. La policía nunca lo encontró, Gabriel, ¿sí te acuerdas, no? Ese tipo nos quiere ver muertos a los dos. Pero tú sabes que sobre todo a ti. Por fin veré a Aqua destruida. Después de este fracaso tan rotundo, no creo que se vuelvan a levantar. Te lo advertí, Gerardo Altamirano. Te advertí que te iba a hundir a ti, a tu familia y a tu empresa. Y cumplí con mi palabra. Disculpe, señor. Afuera hay un hombre al que le urge hablar con usted. Ya le dije que usted está muy ocupado y que solo atiende con previa cita, pero insiste. Dice que es su amigo. ¿Un amigo mío? No, yo no tengo amigos. ¿Quién es? No dijo su nombre. No sé si quiere que le hable a seguridad. Bueno, No es necesario, señorita. Ya le dije que soy un viejo amigo de su patrón. ¿No es así, Rodolfo? ¿Me recuerdas, patroncito? Ya sabes cómo es mi papá. Mi papá nada más sirve para burlarse del trabajo de la gente. Hace eso. Y no podemos empezar una campaña nueva en tan poco tiempo. No se puede, es imposible. Ay, Martín, yo de verdad yo no sé de qué decirte. Esta empresa es otra sin Rosa y sin Federico. Tu papá es un prepotente. La verdad, yo no me atrevo a llevarle la contraria, así que... No, ya sé, yo tampoco. Y ese es el problema, que nadie le lleva la contraria. Es más, me dijo que si no me gusta, que me largue. Echarte a estas alturas de la campaña, ay, Dios. Ya sé, está loco. Tú has logrado cosas bien importantes en poco tiempo, Martín. Además, me va a cargar de trabajo a mí. Oye, Andrea, nunca te pregunté, y digo ya aquí hablando en serio. ¿Qué pasó con Federico? ¿Por qué lo mataron? No lo sé, Martín. Federico era un gran diseñador, un hombre maravilloso. Quería tanto a esta empresa que creo que por eso lo mataron, ¿sabes? ¿Cómo? ¿Por qué dices eso? Olvídalo, es un cuento larguísimo. Solo te puedo decir que Federico se metió en cosas en las que no debe haberse metido, ¿sabes? Todo fue por defender a Rosa, a esta empresa, y pues se lo cobraron con la vida. ¿Pero supieron quién lo mató? No, nunca. De hecho, ese caso sigue ahí metido en la policía. Y para nosotros, pues, su muerte sigue siendo un misterio, ya sabes. ¿Qué quieres? Te pagué muy bien por el trabajo que hiciste. Es cierto. Pero esta empresa está muy bonita. Debe darte mucha lana. ¿Quieres más dinero? ¿Es eso? Digamos que la vida está muy cara. La lana se va muy rápido, como agua entre los dedos. Y ya sabes, pues uno tiene familia que mantener. No hables tanto y dime una vez qué es lo que quieres. ¿Más dinero? ¿Eso es todo? Pues los escuincles, la escuela, la mujer que tiene uno que nunca se conforma. No siempre se hacen trabajitos tan buenos como el que yo te hice. El silencio tiene un precio. Espero que con esto te des por pagado. Me voy a ponerte una mensualidad. Hicimos un trato por un monto y te pagué. Voy a aguantar chantajes de ningún tipo. No te aseguro nada, patroncito. Los pobres como yo siempre tenemos una emergencia. Gracias por el trago. Desgraciado. Ese idiota de Sergio me va a escuchar. Me seguro que no iba a aparecer más este tipo. Espero que con esto nuestra deuda quede saldada. Sí, Sergio. Una parte. Pero todavía falta. ¿Cómo que una parte? Te di más dinero de lo que te debía. ¿Qué más quieres? Tú sabes muy bien lo que yo quiero. Perdón, pero ese capricho está un poco complicado. Tú me la prometiste, tú me cumples. ¿Sabes qué? Estamos a mano. Te di todo el dinero. Consíguete otra, ¿sí? Sergio. Tengo muchas mujeres, pero a mí ya se me antojó la princesita. Y la quiero con su coronita, su vestidito de cuento de hadas, su cetrito.
Y toda la cosa. Vladimir, por favor. Ese plan ya pasó. Fue hace muchos meses. Olvídalo. Quiero en mi poder a Lucía. Está muy difícil. Lucía está con Martín, con su novio todo el tiempo. Están juntos. Lo intentaré. Lo intentaré. Parece que no hablas bien español. Lo haré. Suena mejor. Adiós. Tan lindas. Ay, oye, qué cara, es lo único que había en el tráfico. ¿Qué querías que hiciera? Estamos celebrando, es el aniversario. Bueno, pues la voy a sorprender. ¿Qué te Uy, pasa? creo que alguien se te adelantó y vino a buscarte. Ay, no. Esto es para que me respetes, Martín. ¿Qué te pasa? ¿Qué traes? Señorita, cálmese, por favor. No Por haga favor, no eso. se meta, Cristina. Esto es entre Martín y yo. ¿Qué te pasa, Lucía? ¿Qué me pasa? Pasa que eres un cobarde, que eres un mentiroso, que me has engañado todos estos meses. ¿Cómo te atreviste, Martín? No te quiero volver a ver en mi vida. A ver, no estoy entendiendo, Lucía. ¿Qué te hice? Ya lo sé todo, Martín. Sé que te acostaste con Valeria. Mi disque mejor amiga, ¿verdad? ¿Querías otra razón? Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? Te estuvimos esperando para hacer oficial el nombramiento de Raquel. Sí, tenía que hacer una cosa y se me pasó. ¿Y qué cosa? ¿Dónde estabas? Una cosa. Bueno, da igual, no te lo iba a decir, pero si está saliendo en toda la prensa, Rosa salió de la cárcel y Andrea y yo fuimos a recibirla.